Cada verano durante 9 años, mis padres me enviaron con mi tía para que mi hermano pudiera tener vacaciones familiares. El día que obtuve mi diploma, ya estaba desempacado en otro estado, ellos simplemente no sabían cuál. Les tomó 4 años encontrarme. Cada verano durante 9 años, mis padres me enviaron con mi tía para que mi hermano pudiera tener vacaciones familiares. El día que obtuve mi diploma, ya estaba desempacado en otro estado. Ellos simplemente no sabían cuál. Les tomó 4 años encontrarme. Tenía 8 años la primera vez que mis padres me dejaron en casa de la tía Sara para el verano. Me dijeron que iba a ser increíble. La tía Sara tenía una librería, un gran patio trasero, un gato llamado Coronel Mostaza. Lo hicieron sonar como si hubiera ganado algún tipo de premio. Ethan se subió al coche con ellos. Yo me quedé en el porche de la tía Sara con mi bolsa de lona y los vi salir del camino de entrada. Mi mamá saludó desde el asiento del pasajero. Ethan ni siquiera levantó la vista de su Game Boy. Ese fue el verano que fueron a Myrtle Beach. No lo supe en ese momento, obviamente. Tenía 8 años. Pensé que tal vez tenían cosas del trabajo o Ethan tenía algún tipo de campamento o había una razón por la que no podía ir que tenía sentido para los adultos. La tía Sara era genial. Me dejaba cenar cereal. Me enseñó a jugar ajedrez y nunca me hizo sentir que estorbaba. Tuve un buen verano. No hice preguntas. Al año siguiente, lo mismo. Mamá llamó a principios de junio y dijo, ¿adivina qué, amigo? Vas a pasar el verano en casa de la tía Sara otra vez, como si yo fuera el afortunado, como si me estuvieran haciendo un favor. Ese verano, fueron a Outer Banks. Me enteré más tarde por un primo que lo mencionó en Acción de Gracias, como si todo el mundo ya lo supiera. Nadie me lo dijo. Nadie pensó en hacerlo. Permítanme darles algo de contexto sobre mi familia. Mi papá, Mark, es gerente regional de ventas para una empresa de materiales de construcción. Mi mamá, Brenda, es el tipo de mujer que tiene un tablero de Pinterest para cada día festivo y le importa profundamente lo que piensen los vecinos. Mi hermano Ethan es 2 años mayor que yo, y mientras crecíamos, él era el hijo alrededor del cual giraba todo el hogar. Ethan fue diagnosticado con TAA en 2º grado. Y miren, no estoy descartando que el TAA sea real. Es desafiante. Requiere apoyo. Pero en algún momento, mis padres decidieron que las necesidades de Ethan eran las necesidades de la familia, y mis necesidades eran simplemente opcionales. Ethan necesitaba estructura. Ethan necesitaba atención. Ethan necesitaba actividades que lo mantuvieran ocupado. ¿Saben qué necesitaba yo? Aparentemente, la habitación de invitados de la tía Sara y un gato llamado como un personaje de juego de mesa. El problema es que yo era fácil. Era tranquilo. Leía mucho. No hacía berrinches. Los maestros me querían. Las niñeras decían que no daba ningún problema, lo cual mi mamá repetía como si fuera un cumplido en lugar de una etiqueta de advertencia. Y en lugar de ser un alivio, se convirtió en una razón para apartarme. Yo era el niño que no necesitaba nada. Así que dejé de recibir nada. Recuerdo haber preguntado una vez, quizás tenía 9 años, si podía ir al siguiente viaje. Mi mamá me dio una palmadita en la cabeza y dijo, «Oh, cariño, te aburrirías mucho. Las actividades de Ethan son más de su agrado. Te divertirás mucho más en casa de la tía Sara». Y ese fue el final de la conversación. Ni siquiera se detuvo. Era como si hubiera ensayado la respuesta antes de que yo hiciera la pregunta. Para cuando tenía 10 años, el patrón estaba establecido. Cada junio, empacaba una maleta. Cada junio, mis padres me llevaban a Roanoke. Cada junio, Ethan se subía al coche e iba a algún lugar al que yo no estaba invitado. Quiero ser claro, no odiaba la casa de la tía Sara. Ella es la mejor persona de mi familia, y lo digo sin reservas. Dirige una librería de segunda mano en el centro de Roanoke. Nunca se ha casado y trata cada conversación como si realmente importara. Me enseñó a cocinar. Me introdujo a Kurt Vonnegut cuando probablemente era demasiado joven para ello. Y nunca me habló como si fuera una carga. Si acaso,
Esos veranos con ella son la razón por la que salí bien. Pero aquí está la cuestión de ser enviado lejos cada verano a alguien que te quiere. No anula el hecho de ser enviado lejos. Sara podría ser el ser humano más grande del planeta, y yo diría que lo es. Pero eso no cambia el hecho de que mis padres eligieron 9 años seguidos tener unas vacaciones familiares sin mí. Lo descubrí cuando tenía 12 años. Ya era bastante bueno con las computadoras entonces. No al nivel de hackear el Pentágono, solo lo suficientemente bueno como para ser curioso. Y una tarde en casa de la tía Sara, estaba usando su computadora de escritorio para buscar algo y vi que tenía la sesión iniciada en Facebook. No estaba espiando. Hice clic en la pestaña equivocada, pero ahí estaba. El perfil de mi mamá, un álbum de fotos titulado Viaje familiar a Hilton Head con 2 signos de exclamación porque aparentemente uno no era suficiente entusiasmo. Había 36 fotos. Mi papá en la playa, Ethan en una moto acuática, mi mamá en un vestido de verano sosteniendo una bebida congelada, los 3 en un restaurante de mariscos, bronceados y sonrientes. Una familia de 3. Conté las fotos 2 veces. No estaba en ninguna. Obviamente, yo estaba a 200 millas de distancia comiendo sándwiches de queso a la parrilla y leyendo Matadero 5. Me senté allí por un largo tiempo. Recuerdo el cursor parpadeando en la pantalla. Recuerdo el sonido de las campanillas de viento de la tía Sara en el porche delantero. No lloré. Tenía 12 años y creo que una parte de mí ya lo sabía. Ver las fotos no creó el sentimiento, solo le dio un nombre. Nunca le conté a nadie lo que vi. Ni a la tía Sara, ni a mis padres, ni a Ethan. Simplemente lo archivé. Tenía 12 años y ya estaba aprendiendo a guardarme las cosas. Los veranos seguían llegando. 13, 14, 15, 16. Cada año, un nuevo destino. Gulf Shores, Savannah, Key West, Charleston. Mi mamá publicaba fotos cada vez. Vacaciones familiares, creando recuerdos. Tan bendecida. Cada álbum, 3 personas. Cada verano, yo estaba en Roanoke, colocando libros en la librería de segunda mano y fingiendo que no me importaba. Dejé de fingir alrededor de los 14 años. En realidad, ese fue el año en que genuinamente dejé de importarme. No de la manera dramática de dar portazos. De la manera tranquila, la manera en que te das cuenta de que las personas que se supone que te aman más te han estado diciendo exactamente cuál es tu lugar durante 6 años seguidos. Y luchar contra eso no cambiará las cuentas. Así que dejas de luchar. Empiezas a planear. Aquí está la parte que aún no les he contado. Para cuando tenía 16 años, tenía un plan. Para cuando tenía 17 años, tenía un cronograma. Y el día que crucé ese escenario de la escuela secundaria y le di la mano al director, mi maleta ya estaba en un casillero de la estación de autobuses Greyhound a 45 minutos de distancia. Mis padres estaban entre el público. Aplaudieron. Tomaron fotos. Mi mamá publicó una en Facebook. Muy orgullosos de nuestro graduado. Y por primera vez en 9 años, yo estaba realmente en la foto. Sonreí para la cámara. 12 horas después, me había ido. Pero me estoy adelantando. Permítanme retroceder y contarles exactamente cómo lo logré y por qué les tomó a mis padres 4 años encontrarme. Empecé a planear mi salida en el 3er año de secundaria. No de una manera dramática de escribir un manifiesto. Tenía 16 años. Simplemente comencé a prestar atención a las cosas que importaban, cosas sobre las que mis padres nunca pensaron en preguntarme. Postulé a universidades en estados en los que nunca había estado. Elegí escuelas basándome en 2 criterios, disponibilidad de becas y distancia de Virginia. La Universidad Estatal de Boise en Idaho cumplió ambos requisitos. Beca académica completa a 1900 millas de la puerta principal de mis padres. Nunca había estado al oeste del Mississippi, pero ese era el objetivo. Hice todas las solicitudes yo mismo. Usé las computadoras de la biblioteca de la escuela durante el almuerzo. La tía Sara me ayudó con los ensayos. Ella no sabía por qué me dirigía a escuelas tan lejanas, pero no me presionó. Eso es lo bueno de Sara.
Ella confía en que le dirás cuando estás listo. Yo no estaba listo. Recibí la carta de aceptación en marzo de mi último año. Beca confirmada. Asignación de vivienda en junio. La guardé en mi casillero de la escuela. Mis padres nunca preguntaron sobre la universidad. Asumieron que iría a Virginia Tech como dicen. Quizás vivir en casa para ahorrar dinero. Mi mamá lo mencionó una vez en la cena. Deberíamos ver la fecha límite de solicitud de Tech. Y yo simplemente dije, ya lo he gestionado. Ella asintió y volvió a hablar sobre el nuevo trabajo de ventas de Ethan. Esa fue toda la conversación sobre mi futuro. La graduación fue un sábado de mayo. Había empacado todo lo importante en una sola maleta en el transcurso de 2 semanas. No mucho que llevar, honestamente. Ropa, laptop, algunos libros que la tía Sara me había dado a lo largo de los años. Los $4,200 que había ahorrado de 2 años de trabajar en una tienda de sándwiches después de la escuela. Dejé la maleta en la estación de Greyhound en Richmond la mañana de la graduación. Compré un boleto para la salida de las 11 de la noche Roanoke a Richmond a Chicago a Boise. 31 horas en un autobús. Después de la ceremonia, mis padres nos llevaron a Ethan y a mí a Plebees. Mi mamá pidió una bandeja de degustación y habló de lo rápido que pasa el tiempo. Mi papá me dio una tarjeta con un billete de $100 dentro y dijo, estoy orgulloso de ti, amigo. Ethan estuvo con su teléfono todo el tiempo. Les di las gracias. Y lo decía en serio. No por el dinero, sino por hacer la decisión tan fácil. Les dije que iba a una fiesta de graduación en casa de un amigo. Mi papá me dejó en casa de un compañero de clase a las 8. Esperé 20 minutos, caminé 3 cuadras hasta una gasolinera y llamé a un Uber para la estación de autobuses. Le envié un mensaje de texto a mi mamá desde el Greyhound a las 11:15 de la noche, saliendo temprano para un viaje por carretera con algunos amigos. Estaré fuera por un tiempo. ¿Te quiero? Ella respondió con un emoji de corazón y diviértete, cariño. No preguntó a dónde iba. No preguntó con quién estaba. No preguntó cuándo regresaría. Apagué mi teléfono en algún lugar cerca de la frontera de Virginia Occidental y no lo volví a encender durante 3 semanas. Esto es lo que descubrí más tarde, principalmente por la tía Sara, quien se convirtió en mi única conexión con la familia. Semana 1, mis padres no notaron nada inusual. Asumieron que estaba con amigos. Mi mamá me envió 2 mensajes de texto. Uno para preguntar si había tomado protector solar, otro para recordarme una cita con el dentista. Cuando no respondí, ella pensó que estaba ocupado. Cosas normales. Semana 2, mi papá llamó. Luego volvió a llamar, luego llamó a Ethan para preguntar si había sabido algo de mí. Ethan no había sabido nada. Mi papá me dejó un mensaje de voz que decía, hola, amigo, solo para ver cómo estás. Llámanos. Informal, no preocupado, solo ligeramente curioso de dónde había estado su hijo menor durante 2 semanas. La tercera semana es cuando mi mamá comenzó a entrar en pánico. Llamó a la tía Sara. ¿Has sabido algo de Caleb? Sara dijo que no, lo cual era cierto. Yo tampoco se lo había dicho todavía. Mi mamá llamó a 3 de mis amigos de la escuela secundaria. Ninguno sabía nada. Llamó a la tienda de sándwiches. Dijeron que había renunciado 2 semanas antes de la graduación. Fue entonces cuando se hizo real para ellos. Mi papá llamó a la policía. Y aquí está la cosa, yo tenía 18 años, legalmente un adulto. No había cometido un crimen. No había amenazado con autolesionarme. Había enviado un mensaje de texto diciendo que me iba. El oficial les dijo a mis padres muy cortésmente que su hijo adulto parecía haberse ido voluntariamente y que no había nada que investigar. Mi mamá no se lo tomó bien. Finalmente llamé a la tía Sara aproximadamente un mes después. Ya estaba establecido en Boise, tenía un trabajo a tiempo parcial en una empresa de entrada de datos, y mi apartamento era un estudio que olía a limpiador de alfombras, pero era mío. Le dije a Sara dónde estaba. Le pedí que no se lo dijera a mis padres. Ella guardó silencio durante mucho tiempo. Caleb,
dijo, ¿estás a salvo? Sí. ¿Estás bien? Estoy mejor de lo que he estado en mucho tiempo. Ella no discutió. No me dio una conferencia. Solo dijo, me llamas todos los domingos. ¿Me oyes? Todos los domingos. No me importa si no hay nada que decir. Cumplí esa promesa todos los domingos durante 4 años. Mis padres no recibieron la misma cortesía. Sé que suena frío. Quizás lo sea. Pero pasé 9 veranos siendo excluido de mi propia familia, y la única persona que se había ganado mi confianza era la mujer que habían usado como unidad de almacenamiento para su hijo inconveniente. No le di a Mark y Brenda Smith una dirección de reenvío. Mi mamá pasó por etapas. Sara me dio lo más destacado. Primero vinieron las llamadas frenéticas. ¿Dónde está? ¿Qué hice? Luego vino la ira. Está siendo egoísta. Nos está castigando. Luego vino la manipulación, y esta es la parte que todavía me afecta. Aproximadamente 3 meses después de que me fui, mi mamá comenzó a decirle a la gente que estaba viajando. Caleb se está tomando un tiempo para encontrarse a sí mismo. Se lo dijo a la familia extendida. Está haciendo una de esas cosas de cross country. Ya sabes cómo son los jóvenes. Lo hizo sonar aventurero, aspiracional, como si estuviera mochileando por parques nacionales en lugar de sentado en un estudio en Idaho comiendo ramen y aprendiendo Python por mi cuenta. Ella reescribió la historia. Mi desaparición se convirtió en un año sabático. Mi ausencia se convirtió en una elección de estilo de vida. Y lo mejor de todo, nunca le dijo a nadie la verdad, que su hijo se fue porque ella había pasado 9 años mostrándole que no era parte de la familia, y él finalmente estuvo de acuerdo. Mi papá fue más discreto al respecto. Sara dijo que se veía cansado en Navidad ese año. Preguntó por mí una vez, y cuando Sara le dijo que estaba bien, pero que no quería contacto, él solo asintió y cambió de tema. No sé si eso es aceptación o cobardía. Podrían ser ambas cosas. Pasaron años, obtuve mi título en Ciencias de la Computación. Conseguí un trabajo real, ingeniero de datos en una empresa de logística. Conseguí un apartamento decente, un Subaru usado, y una vida que había construido desde cero sin ayuda de nadie que compartiera mi apellido. Tenía 22 años, estable y genuinamente feliz, quizás por primera vez en mi vida. También había conocido a Ashley. Era técnica veterinaria en la clínica de animales cerca de mi apartamento. Llevé un gato callejero que encontré detrás del contenedor de basura. Sí, sé que es un cliché y no me importa. Y ella fue quien lo registró. Tenía pecas y no tenía paciencia para charlas triviales. Y en nuestra primera cita, me preguntó por qué nunca mencionaba a mi familia. Le conté la versión corta. Ella escuchó, no trató de arreglarlo, y pidió otra cerveza. Fue entonces cuando supe que valía la pena conservarla. Así que ahí estaba yo, 22 años. Nueva ciudad, nuevo trabajo, nueva relación, nueva vida. Años de silencio, años de libertad. Y luego, una tarde de jueves de octubre, estaba sentado en una mesa de un restaurante en el centro con Ashley y levanté la vista de mi menú y Ethan estaba parado en la entrada. Llevaba una insignia de conferencia en un cordón. Su empresa lo había enviado a Boise para una conferencia de ventas farmacéuticas. De todas las ciudades, de todos los restaurantes, de todas las coincidencias aleatorias, estúpidas e imposibles, él me estaba mirando directamente. Y la expresión de su cara, no era de enojo. No era de alivio. Era de confusión como si estuviera viendo un fantasma y tratando de averiguar si los fantasmas podían comer pasta. Caleb, dijo. Ashley me miró. Dejé mi menú. Hola, Ethan. Ashley me dijo después que me quedé completamente inmóvil durante unos 10 segundos. Dijo que era como ver a alguien cambiar de sistema operativo. Ethan se acercó a nuestra mesa. Estaba haciendo esa cosa de sonreír, pero sus ojos no estaban comprometidos. Mitad saludo, mitad disculpa por existir. Se veía bien, bronceado, buen reloj. El tipo de persona a la que le va bien en las conferencias porque a la gente le gusta estar cerca de él.
No puedo creer cuánto tiempo has estado. ¿Vives aquí?, dijo, todo junto. Y mientras yo decía, él miró a Ashley. Ashley me miró. Hice las presentaciones porque fui criado por la tía Sara y ella me enseñó modales incluso cuando eran inconvenientes. Ethan, ella es Ashley. Ashley, él es mi hermano. Ashley le dio la mano y no se inmutó. Le conté sobre Ethan. Ella conocía toda la historia, pero también entendió instintivamente que este no era su momento para reaccionar. Solo dijo, encantada de conocerte, y sorbió su agua. Ethan se quedó allí un segundo de más, luego dijo, ¿podemos hablar? Ahora no, pero quizás. ¿Estás libre mañana? Cada instinto me decía que dijera que no. Años de distancia cuidadosamente construida, años de paz, años de no tener que desempeñar el papel de segundo hijo agradecido. Todo eso estaba sentado en mi pecho como un puño. Pero miré a Ethan y vi algo que no esperaba. Parecía conmocionado. No fingidamente conmocionado. Genuinamente perturbado. Mañana está bien, dije. Hay una cafetería en Octavo Street. Dawson. Estaré allí a las 10. Él asintió unas 4 veces de más y se fue. Ashley esperó hasta que él salió por la puerta antes de decir algo. ¿Estás bien? Honestamente, ni idea. Ella extendió la mano por la mesa y me robó una de mis papas fritas. Bueno, cuando lo averigües, házmelo saber. Ethan apareció en Dawson's a la mañana siguiente, 15 minutos antes. Lo sé porque lo estaba observando desde el otro lado de la calle. Viejas costumbres. Entré exactamente a las 10 y me senté frente a él. Ya me había pedido un café solo, lo cual fue una buena suposición o algo que realmente recordaba de mí. No pregunté cuál. Durante los primeros minutos, hablamos de nada. Su trabajo, la conferencia, lo extraño que es el clima de Boise en octubre. Estábamos rodeando la cosa que ninguno de los dos quería decir primero. Finalmente, apoyó las manos en la mesa y lo dijo. Caleb, ¿por qué te fuiste? Y aquí es donde tengo que ser honesto con ustedes, porque he pasado años repasando esta conversación en mi cabeza, y todavía no sé si la manejé bien. Podría haberle dado la respuesta diplomática, la limpia. Solo necesitaba espacio. Podría haber mantenido la pared, no haberle dado nada, protegido la vida que había construido negándome a que cualquiera de mi antigua vida la tocara. Pero algo en la forma en que preguntó, no acusatorio, no dolido, solo genuinamente desconcertado, me hizo darme cuenta de algo que no había considerado. Ethan no sabía. No realmente. No de la forma en que yo sabía. Había crecido en la misma casa, comido en la misma mesa, viajado en el mismo coche, y de alguna manera, genuinamente, nunca había mirado por el espejo retrovisor y notado el asiento vacío. Así que se lo dije claramente, sin drama, sin discursos. Le conté sobre los veranos, 9 de ellos. Le conté sobre ser dejado en casa de la tía Sara cada junio mientras ellos empacaban el coche para la playa. Le conté sobre las fotos de Facebook, viaje familiar a Hilton Head, 36 fotos, 3 personas. Le conté sobre el mensaje de texto de graduación y la estación de Greyhound y las 31 horas en un autobús a un estado donde nadie sabía mi nombre. Ethan me miró como se mira a alguien que acaba de decirte que el cielo ha sido verde todo este tiempo y nunca levantaste la vista. Pensé que te gustaba ir a casa de la tía Sara, dijo. Dejé que esa frase se quedara allí por un segundo. Sí. Pero que me gustara el lugar al que me enviaban no significa que me gustara que me enviaran. Estuvo callado por un largo tiempo. Luego dijo, les dijeron a todos que estabas viajando. Lo sé. Como le dijeron a la abuela que estabas haciendo una especie de año sabático. Mamá lo hizo sonar genial. Dijo que te estabas encontrando a ti mismo. Sí. Ella encontró una historia que la hacía quedar bien y la siguió. Esa es su especialidad. Ethan se frotó la cara con ambas manos. No lo sabía, Caleb. Juro que no sabía que era así para ti. Le creí. Esa es la peor parte. No estaba mintiendo.
Era solo el niño que siempre había estado en el coche y nunca se le había ocurrido preguntar por qué yo no lo estaba. Hablamos durante otra hora. Me dijo que nuestros padres seguían igual. Papá trabajando, mamá controlando el calendario social de la familia. La misma casa, las mismas rutinas. Dijo, mamá preguntaba por mí con menos frecuencia ahora, pero todavía se ponía tensa cuando alguien lo mencionaba. Dijo, papá bebía un poco más de lo que solía. Antes de irse, Ethan preguntó si podía decirles dónde estaba. Dije, no. Parecía que quería discutir, pero no lo hizo. ¿Puedo al menos decirles que estás bien?, preguntó. Lo pensé. Sí, puedes decirles eso. Voló de regreso a Virginia ese domingo y durante unas 2 semanas no pasó nada. Volví al trabajo, volví a mi vida, volví a la cómoda rutina de ser alguien sin una familia complicada. Ashley y yo no hablamos mucho de eso. Ella podía ver que estaba procesando y me dio espacio. Luego llamó la tía Sara. Era un domingo, nuestra llamada habitual, y sonaba diferente. No preocupada, exactamente. Cuidadosa, como si estuviera eligiendo cada palabra antes de decirla. Tu hermano vino a verme, dijo. Imaginé que lo haría. Está molesto, Caleb. No contigo, con él mismo. Con tus padres. Vino a la librería y se sentó en el rincón de lectura durante 2 horas. Tuve que cerrar con él dentro. Sonreí ante eso. Ethan siempre fue dramático sin quererlo. Él no les dijo a tus padres dónde estás, continuó ella. Pero les dijo que te vio y que estás bien. Y tu madre está reaccionando. ¿Qué significa eso? Significa que está planeando una cena de acción de gracias e invitando a toda la familia. La abuela, tu tío David, los primos, todos. Quiere hacerlo en mi casa porque dice que es terreno neutral. Dice que quiere que toda la familia esté junta. Me recosté en mi silla. Ella quiere controlar la narrativa. Quiere actuar como una buena madre frente a una audiencia. Sí. La tía Sara nunca había sido sutil sobre lo que sentía por su hermana. Es una de mis cosas favoritas de ella. Hay algo más, dijo Sara. Y su voz cambió de nuevo. Más baja, más firme, como cuando está a punto de decir algo que ha guardado durante mucho tiempo. Cuando tenías 10 años, tu madre me llamó y me preguntó si estaría dispuesta a adoptarte formalmente, legalmente. La habitación se quedó muy silenciosa. Podía oír el zumbido de mi refrigerador, el perro del vecino. El tic-tac del reloj que Ashley compró en una tienda de segunda mano porque dijo que mi apartamento estaba demasiado silencioso. Ella dijo que sería más fácil para todos. Ya pasabas los veranos conmigo. Dijo que Ethan necesitaba consistencia y que tener 2 hijos con diferentes necesidades hacía más difícil darle la estructura que requería. Lo presentó como si te estuviera haciendo un favor, como si yo estuviera recibiendo un regalo. ¿Qué dijiste? Dije que no. Le dije que era su madre y que no podía entregarlo porque era inconveniente. Le dije que si volvía a mencionarlo, se lo diría a tu padre. ¿Papá lo sabía? Honestamente, no lo sé, Caleb, pero nunca he estado segura de que no lo supiera. Me quedé con eso por mucho tiempo después de colgar. 10 años. Mi madre había mirado a sus 2 hijos y había decidido que quería un reembolso en uno de ellos. Y lo único que lo detuvo fue la tía Sara negándose a ser el recibo. Volví a llamar a Sara esa noche. Vendré a Acción de Gracias, dije. ¿Estás seguro? Sí, pero no vengo a reconciliarme. Ella hizo una pausa. Entonces, ¿por qué vienes? Porque ella ha estado contando su versión de esta historia durante 4 años. Creo que es hora de que todos escuchen la mía. Volé a Rowan Oak el miércoles antes de Acción de Gracias. Ashley se ofreció a venir. Le dije que esto era algo que necesitaba hacer solo y ella entendió, pero también me hizo prometer que la llamaría esa noche sin importar cómo saliera. Reservé un hotel cerca del aeropuerto. No quería quedarme en casa de la tía Sara porque allí se celebraba la cena y necesitaba un espacio que fuera completamente mío.
Sara me recogió en el aeropuerto. Se veía igual. Pelo plateado que se niega a teñir. Gafas de lectura empujadas hacia arriba en su cabeza. Una camisa de franela que probablemente es más vieja que yo. Me abrazó durante mucho tiempo en la zona de llegadas y no dijo nada hasta que estuvimos en el coche. Tu madre ha estado cocinando desde el lunes, dijo. Por supuesto que sí. Hizo una tabla de asientos. Me reí. No pude evitarlo. Una tabla de asientos para Acción de Gracias. Tarjetas de lugar. Fue a una tienda de manualidades. Sara me miró. Te puso a su lado. Naturalmente. Condujimos por Roanoke, pasamos la librería, pasamos la escuela primaria. La escuela a la que nunca asistí pero que de alguna manera me traía nostalgia. Sara me puso al día sobre la lista de invitados. La abuela Ellen, 79 años, tan lúcida como siempre. El tío David, el hermano de mi papá, y su esposa Lisa, sus 2 hijos, mis primos Jake y Sam. Ethan, mis padres y yo. ¿Todos saben que voy a venir? Pregunté. Tu madre lo anunció como si estuviera revelando un embarazo. Llamó a todos individualmente. Le dijo a la abuela Ellen que habías estado en el extranjero y que finalmente regresabas a casa. ¿En el extranjero? Mamá, nunca he salido del país. Soy consciente. Pasé la noche del miércoles en mi habitación de hotel repasando lo que quería decir, no escribiendo un discurso. No soy tan organizado con las cosas emocionales. Y además, los momentos guionizados siempre suenan falsos. Pero quería ser claro. Quería ser objetivo. Y quería asegurarme de que cuando terminara, no hubiera ninguna versión de la historia que hiciera que Brenda Smith pareciera la madre amorosa que había estado interpretando durante 4 años. Ashley lo llamó 9. ¿Cómo te sientes? Como si estuviera a punto de entrar en un tribunal donde el juez, el jurado y el acusado son la misma persona. Eso es muy de serie de abogados. He estado viendo muchos dramas legales solo en esta habitación de hotel. Calé. Sí. Pase lo que pase mañana, ya hiciste lo más difícil. Construiste una vida sin ellos. Esto es solo el recibo. Ella es buena en eso. Encontrar la frase que hace que todo encaje. Me fui a dormir a las 10:30 y dormí mejor de lo que esperaba. Mañana de Acción de Gracias. La casa de Sara olía como si un catálogo de William Snowme hubiera explotado. Mi madre había estado allí desde las 7 de la mañana. Aparentemente, acaparando la cocina como una general de 4 estrellas con un delantal. Cuando entré por la puerta principal al mediodía, estaba colocando salsa de arándanos en un tazón de cristal que estoy bastante seguro de que trajo de casa. Se dio la vuelta y me vio. Y por un segundo, quizás medio segundo, vi su cara antes de que pusiera el espectáculo. No era calidez. No era alivio. Era cálculo. Estaba calculando cómo debería verse esta escena. Luego sonrió. Calé. Cruzó la cocina y me abrazó. Fue un buen abrazo. Técnicamente firme, cálido, duración apropiada, pero se sintió como un apretón de manos disfrazado. Hola, mamá. Mírate. Te ves tan grande. No se ve genial. Le dijo esto a la tía Sara, que estaba de pie en la entrada con los brazos cruzados. Se ha visto genial durante años, Brenda, dijo Sara. Mi madre decidió no escuchar eso. Me condujo a la sala de estar donde mi papá estaba sentado en un sillón fingiendo ver fútbol. Se levantó cuando me vio. Su apretón de manos fue más firme de lo que recordaba, y lo mantuvo un segundo de más. Gusto verte, amigo. Igualmente, papá. Eso fue todo. Esa fue la extensión total de nuestra reunión. Sin lágrimas, sin grandes discursos, sin abrazos dramáticos. Solo 2 hombres que no sabían cómo hablar entre sí, de pie en una sala de estar mientras un partido de fútbol se reproducía en silencio. Ethan llegó alrededor de la 1 con una botella de vino que era claramente demasiado cara para Acción de Gracias, lo cual es lo más típico de Ethan. Me abrazó, un abrazo real, no el apretón de manos de político que mi mamá había dado y susurró, ¿estás bien?
Pregúntame en 3 horas. La familia extendida llegó durante la siguiente hora. La abuela Helen me besó en ambas mejillas y dijo, finalmente de vuelta de tus viajes, me parece. Me miró de una manera que sugería que no se creía del todo la historia, pero era demasiado educada para decirlo en casa ajena. El tío David me dio una palmada en el hombro y me dijo que parecía que me había encontrado a mí mismo, sea lo que sea que eso signifique. Sus hijos, Jake y Sam, fueron amigables, pero distantes. Nunca habíamos sido cercanos, y 4 años de ausencia no habían ayudado. Todos se instalaron. Mi madre orquestó la sala como una directora de escena. Colocó a las personas en asientos específicos. Arregló el centro de mesa 3 veces. Ofreció bebidas en un orden particular que sospecho que estaba diseñado para mantener la conversación fluyendo en la dirección que ella quería. Y a través de todo eso, siguió tocándome. Una mano en mi hombro cuando pasaba. Un apretón en mi brazo cuando me presentaba a la nueva novia de alguien, como si estuviera demostrando que era real, como si estuviera demostrando propiedad. Mi papá se sentó en el extremo de la mesa y bebió un bourbon. No estaba borracho, pero estaba en camino. No me había mirado directamente desde la sala de estar. Cada vez que mi mamá decía algo sobre tener a la familia de nuevo junta, su mandíbula se apretaba ligeramente, como si estuviera mordiendo algo que no quería decir. Yo estaba tranquilo. Curiosamente, genuinamente tranquilo. La ira que esperaba sentir no estaba allí. Lo que sentí en cambio fue claridad. Sentado en esa mesa, viendo a mi madre actuar, viendo a mi padre evitar, viendo a Ethan tratar de mantener todo unido con charlas triviales y vino caro, vi toda la máquina. Entendí exactamente cómo funcionaba y exactamente qué tuerca iba a aflojar. La comida en sí fue objetivamente excelente. Mi madre es una buena cocinera. Eso se lo concedo. Pavó, relleno casero, 3 tipos de pastel. Hizo cazuela de batata con una receta que le había dado la abuela Helen, y la abuela la elogió 2 veces, lo cual fue claramente el punto culminante emocional del año de mi madre. La conversación se mantuvo segura durante la mayor parte de la comida. Trabajos, clima, el compromiso de un primo, la cirugía de rodilla de la abuela. Ethan llevó la mayor parte, contando historias sobre clientes y conferencias con el encanto fácil de alguien que vende cosas para vivir. El tío David habló de su barco. Lisa mostró fotos de su jardín. Nadie me preguntó por Idaho. Nadie me preguntó por mi trabajo, mi apartamento, mi vida. Mi madre aparentemente había instruido a todos para que mantuvieran las cosas ligeras. Disfrutemos de estar juntos. Me la imaginaba diciendo, no saquen nada pesado. Llegó el postre, se sirvió el café, y luego mi madre se levantó. Sostuvo su copa de vino como si estuviera aceptando un premio. Solo quiero decir algo, dijo, y la mesa se quedó en silencio. Este año, estoy agradecida por la familia, por todos ustedes aquí, y especialmente. Me miró. Sus ojos brillaban. Especialmente por tener a toda mi familia junta de nuevo, mis 2 hijos bajo el mismo techo. Esto es todo lo que he querido. Era buena. Se lo concedo. El quiebre en su voz, el ligero temblor de la copa. Si no hubiera crecido viéndola actuar, podría haberlo creído. El tío David levantó su copa. Ethan levantó la suya. La abuela Helen sonrió. Puse mi servilleta en la mesa y me levanté. En realidad, dije, a mí también me gustaría decir algo. La habitación se recalibró. La sonrisa de mi madre se mantuvo en su lugar, pero sus ojos se quedaron inexpresivos. Ella no había planeado esto. Yo no estaba en el guión. Ethan me miró con una expresión que más tarde le describiría a Ashley como la de un hombre que observa a alguien quitar el pasador a una granada en un comedor muy bonito. Miré alrededor de la mesa. La abuela Helen, el tío David, Lisa, Jake y Sam, Ethan, mi papá, que finalmente había levantado la vista de su bourbon, y mi madre todavía de pie, todavía sosteniendo su copa de vino, todavía sonriendo. Hay una versión de esta historia, dije, que creo que la mayoría de ustedes han escuchado. La de que me gradué y me fui de viaje. Me encontré a mí mismo, tomé un año sabático que duró un poco más de lo esperado.
Hice una pausa. Esa historia no es cierta. Y creo que es hora de que escuchen lo que realmente sucedió. Nadie se movió. Mi madre se sentó lentamente como si la silla fuera lo único que la mantuviera erguida. Me quedé de pie, no por drama. No estoy hecho para el drama, pero porque quería que todos pudieran ver mi cara cuando lo dijera. Quería que supieran que estaba diciendo la verdad. Durante 9 años, dije. Cada verano, desde que tenía 8 hasta que tenía 16, mis padres me dejaban en casa de la tía Sara para poder irse de vacaciones familiares sin mí. El tenedor de la abuela Ellen se detuvo a mitad de camino hacia su plato. Myrtle Beach, Outer Banks, Hilton Head, Gulf Shores, Savannah, Key West, Charleston. Cada verano un nuevo viaje. Cada verano, 3 personas en el coche. Ethan y mis padres. Yo me quedaba atrás. El tío David miró a mi papá. Mi papá estaba mirando la mesa. No lo supe durante los primeros años. Era un niño. Pensé que había una razón por la que no podía ir. Cuando tenía 12 años, encontré las fotos de Facebook de mi mamá. Un álbum llamado Viaje familiar a Hilton Head. 36 fotos, 3 personas, 0 explicación. Mi madre abrió la boca. Yo seguí. Nunca dije nada. Nunca me quejé. Nunca pedí ir porque cuando lo descubrí, ya entendía que preguntar no cambiaría nada. La decisión ya se había tomado. Ethan necesitaba atención. Ethan necesitaba estructura. Ethan necesitaba los viajes. Yo necesitaba la habitación de invitados de la tía Sara. Ethan estaba mirando sus manos. Su vino permanecía intacto. El día que me gradué de la escuela secundaria, tenía una maleta en un casillero de la estación de Greyhound. Me fui esa noche. Me mudé a Idaho. Me pagué la universidad con una beca. Pedí un préstamo. Conseguí un trabajo, un apartamento, construí una vida. Nadie me ayudó. Nadie de esta mesa sabía siquiera dónde estaba. Dejé que eso se asimilara. No tenía prisa. Durante 4 años, no había dicho nada. Y ahora tenía una habitación llena de gente que iba a escucharlo todo. Y mientras estuve fuera, continué, mi madre les dijo a todos ustedes que estaba viajando, encontrándome a mí mismo, tomando un año sabático. Miré a la abuela Ellen. Les dijo que estaba en el extranjero. La cara de la abuela se había puesto tensa. Ella asintió una vez. Nunca he salido del país. Estaba en Boise, Idaho, trabajando en un puesto de entrada de datos y comiendo ramen en un estudio. No me estaba encontrando a mí mismo. Ya me había encontrado a mí mismo. Solo necesitaba alejarme de las personas que nunca se molestaron en buscar. Caleb, la voz de mi madre estaba tensa. Este no es el momento ni el lugar. ¿Cuándo fue el momento, mamá? ¿Cuándo fue el lugar? Porque pasé 9 veranos esperando que eligieras uno, y nunca lo hiciste. Ella cerró la boca. Sus manos temblaban. No de culpa. Conocía a mi madre lo suficientemente bien como para saber la diferencia. Temblaba porque la habitación estaba mirando y la habitación era la única audiencia que le había importado. Hay una cosa más, dije. Cuando tenía 10 años, mi madre llamó a la tía Sara y le pidió que me adoptara. Esa frase impactó diferente. La cabeza del tío David se giró bruscamente. Lisa se llevó la mano a la boca. Incluso Ethan levantó la vista. Dijo que sería más fácil. Dijo que tener 2 hijos con diferentes necesidades era demasiado difícil. Quería que Sara me llevara permanentemente para poder concentrarse en Ethan. Sara dijo que no. Miré a la tía Sara. Estaba sentada al final de la mesa con las manos cruzadas, su expresión serena. Ella sabía que este momento llegaría. Me hizo un pequeño asentimiento. Sara es la razón por la que todavía tengo alguna conexión con esta familia. Es la razón por la que sé cocinar, leer, sentarme con alguien sin necesidad de llenar el silencio. Ella hizo el trabajo que tú abandonaste, mamá, y lo hizo sin hacerme sentir nunca que era una carga. Mi madre estaba llorando ahora,
lágrimas de verdad, lo cual me sorprendió. Pero lo primero que dijo confirmó que las lágrimas no eran sobre mí. Me estás haciendo quedar fatal delante de todos, dijo. La habitación absorbió esa frase como una esponja absorbiendo lejía. Incluso mi padre se encogió. Brenda, dijo la abuela Ellen en voz baja. No añadió nada. No era necesario. El nombre por sí solo llevaba 30 años de autoridad de una madre, y la cara de mi abuela decía todo lo que su voz no decía. El tío David se inclinó hacia adelante. Mark, ¿sabías lo del tema de la adopción? Mi padre parecía un hombre que había estado esperando que el suelo se abriera. Se frotó la cara con una mano. Sara lo mencionó una vez. Pensé que estaba exagerando. Nunca he exagerado nada en mi vida, Mark. Y lo sabes, dijo Sara. Mi padre no respondió. Simplemente se sentó allí, disminuido, sosteniendo su vaso de bourbon vacío como si pudiera salvarlo de tener que hablar. Ethan habló después. Su voz era áspera. No sabía nada de esto. Debería haberlo sabido y no lo sabía. Y lo siento. Miré a mi hermano. Te creo, Ethan. Eso no es tu culpa. ¿Eras un niño? ¿Tú también? Sí, lo era. El silencio después de eso fue largo. Jake y Sam parecían querer estar en cualquier otro lugar. La abuela Ellen estaba mirando a mi madre con una expresión que nunca antes había visto. No ira, no decepción, algo más antiguo que ambas. Me senté. Mi madre fue a la cocina y no regresó en 20 minutos. Cuando lo hizo, su maquillaje estaba arreglado. Comenzó a recoger los platos sin mirar a nadie. La comida había terminado en todos los sentidos importantes. Salí de casa de la tía Sara alrededor de las 7. Ethan me acompañó a mi coche de alquiler. Nos quedamos en el camino de entrada, en el frío, respirando aire visible, sin hablar. Luego dijo, ¿qué pasa ahora? Vuelvo a Boise. Tú vuelves a Virginia. El resto lo averiguaremos a medida que venga. ¿Puedo llamarte? Sí, puedes llamarme. Me abrazó. Fue incómodo y sincero y unos 3 segundos más de lo que cualquiera de los dos se sentía cómodo. Luego volvió a entrar y yo conduje a mi hotel y llamé a Ashley. ¿Cómo fue? Preguntó ella. Creo que acabo de detonar un secreto familiar de 20 años en la cena de Acción de Gracias. Bien. ¿Estuvo al menos decente el pavo? En realidad estuvo muy bueno. Típico. Eso fue hace 5 meses. Aquí es donde aterrizó todo. Mi madre no me ha hablado directamente desde Acción de Gracias. Ha hablado extensamente de mí. Sara dice que Brenda ha estado haciendo una gira de rehabilitación de reputación, diciéndole a la gente que dije cosas hirientes y que tuve dificultades para adaptarme. Ya no niega los hechos. Simplemente los está replanteando. La crianza es complicada. Siempre quisimos a nuestros 2 hijos por igual. No se ha disculpado. No creo que lo haga. He hecho las paces con eso. Mi papá me envió una carta, manuscrita, lo cual no esperaba. La mayor parte era sobre el clima y su trabajo, lo cual es tan perfectamente Mark Smith que casi me río. Pero al final, escribió, sabía que no estaba bien. Debí haber dicho algo. No tengo una buena razón por la que no lo hice. Lo siento. No es suficiente, pero es más de lo que esperaba, y elijo que signifique algo. Ethan y yo hablamos cada 2 semanas. No es la hermandad que ves en las películas. No estamos planeando viajes de pesca, pero es real. ¿Él llama? Yo respondo. El mes pasado, me dijo que había confrontado a nuestra madre sobre lo de la adopción, y ella lo negó. Y él le dijo que la tía Sara no miente. Ella le colgó. Ella recapacitará, dijo Ethan. Quizás, dije, pero no voy a esperar. La abuela Ellen me llama cada 2 semanas ahora. Me envía tarjetas con billetes de $20 dentro, lo cual es lo más típico de una abuela, y me encanta. Sara es Sara. Llama los domingos.
Consiguió un gato nuevo en la librería, una calicó a la que llamó Upista porque cree que nombrar gatos como juegos de mesa ahora es una tradición. Vino a visitar Boise el mes pasado, y cuando Ashley la llevó a ver el río, Sara dijo que era bonito, pero no Roanoke, que es el mayor cumplido que le hace a cualquier lugar que no sea el suyo. En cuanto a mí, tengo 26 años. Vivo en Boise con una mujer que me roba las papas fritas y me llama la atención cuando estoy evadiendo. Tengo un trabajo en el que soy bueno. Compré una planta, lo que Ashley dice que significa que estoy madurando emocionalmente. Pasé 9 veranos siendo dicho de todas las formas excepto con palabras que no era parte de la familia. Y durante mucho tiempo, lo creí. Construí muros. Crucé fronteras estatales. Corté cada hilo que me conectaba con las personas que me hacían sentir como un extra. Pero esto es lo que sé ahora. Las personas que te envían lejos no tienen derecho a definir dónde aterrizas. No tienen derecho a escribir el final. Yo elegí el mío. Es más tranquilo de lo que ellos habrían escrito para mí. Sin gran venganza, sin reconciliación entre lágrimas, sin un momento de Hollywood donde mi mamá cae de rodillas y suplica perdón. Solo un tipo en Idaho con un buen trabajo, una gran novia, una tía que llama los domingos y un hermano que está aprendiendo a mirar por el espejo retrovisor. Ya no estoy enojado. Ni siquiera estoy triste. Solo estoy finalmente, completamente bien.